Ok. Bueno, pues buenas tardes aquí en España. Voy a compartir pantalla antes que nada. Vale, sí que se me ve, sí que se ve la pantalla, ¿no? Se ve la pantalla. Vale. Bien, pues bueno, simplemente en primer lugar agradecer, por supuesto, la invitación a Karim. Para nosotros es un placer hablarles de paisaje sonoro, como reza el título, escucha, interdisciplinaridad y formación del profesorado en estas charlas de Ciudad Futura, donde la innovación y la sostenibilidad convergen. Venimos de la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia y un poco presentarles quiénes somos. ¿He dejado de compartir? No. ¿Se No, ve la pantalla? estás Sí. compartiendo, sí. Vale, vale. Bien, pues mi compañera Amparo Hurtado, que tengo a mi izquierda, pues es profesora en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, experta en paisaje y en huerto, también en renovación de metodologías docentes, innovación educativa y TICs, y forma parte de dos grupos, el grupo de investigación iMused y el grupo de innovación Paisolor. Y pues la que les habla también es de la Facultad de Magisteri de la Universidad de Valencia, especialista en didáctica de la música, en escucha, renovación de metodologías docentes, innovación educativa y TICs, y también forma parte del grupo de investigación iMuse y de Paisolort, Paisaje Sonoro. Las dos damos clase en el grado de maestro en educación primaria, también en el máster de secundaria y máster en investigación y luego en el programa de doctorado en didácticas específicas que tiene esta facultad. ¿Cómo llegamos un poco a esta investigación sobre paisaje sonoro? Bueno, pues esto parte de un grupo de innovación que constituimos en el año 2012, LORD 2.0, que tenía como objetivo crear una plataforma virtual teniendo como base el huerto escolar para desarrollar pues, contenidos TICs que nos sirvieran como recursos en el desarrollo de las competencias generales y específicas en los grados, desarrollando las asignaturas que impartíamos todo desde un enfoque multidisciplinar, holístico y global. Y además de otro grupo más ya centrado en la parte de la educación artística que se llamaba Educats, que surgió en el 2013, con el que bueno, pues yo desarrollé varios proyectos de innovación durante 4 años como IP y estos dos grupos, LORD y EduCarts, en los últimos años se fusionan dependiendo del vicerrectorado de ocupación y programas formativos y en el 2016 forman una red de innovación educativa que se llama LORD y EduCarts 2.0 y hoy en día, ya desde el 2023, pues convergen en el grupo de innovación consolidada PaisoLord que dirige la doctora Hurtado y estos proyectos, estos grupos de innovación, como digo, tienen como finalidad fomentar el aprendizaje autónomo y cooperativo de los estudiantes del grado de maestro en primaria e infantil a través de actividades desarrolladas dentro y fuera del aula, trabajando recursos interdisciplinares que integren el uso de las tecnologías para fortalecer esa sinergia entre el mundo físico, el mundo digital, con itinerarios que luego veremos, talleres, etcétera. LORD 2.0, el proyecto de innovación más centrado en el entorno natural, a través de diseño de experiencias dirigidas a la comprensión de las relaciones y dependencias que tenemos con el entorno, fomentando esas actitudes de compromiso socioambiental. Además, también trabajamos en el aprendizaje servicio, esta metodología, a través de propuestas que contribuyan a mejorar pues eso, esa transferencia de conocimiento en la vida cotidiana y luego se creó un espacio virtual donde compartimos información, experiencias, adquirimos competencias TIC mediante el diseño de materiales educativos. Por su parte, y pues creó un espacio de reflexión, de debate sobre las múltiples posibilidades que ofrece la educación artística en consonancia con el resto de lenguajes, plástico, literario, visual,
Aplicamos metodologías activas como el puzzle de Aronson, trabajo por proyectos, la clase invertida y luego también creamos una plataforma para integrar armónicamente diferentes aspectos del currículum, siempre estableciendo esas sinergias con todos los lenguajes artísticos. Con el tiempo, como digo, estos dos proyectos se fusionaron en la red Lord y Educarts 2.0, después 3.0 y aquí, por ejemplo, les muestro un proyecto que llevamos a cabo de la Huerta de Valencia donde queríamos fomentar el aprendizaje cooperativo del alumnado utilizando el contexto del huerto para trabajar contenidos curriculares de forma interdisciplinar, diseñando actividades, aplicando metodologías activas y estrategias centradas en el estudiante y favoreciendo ese intercambio de experiencias con centros educativos de niveles no universitarios, sobre todo de primaria y secundaria. Y bueno, pues actualmente tenemos este grupo de innovación consolidado que dirige la doctora Amparo Hurtado, Paisolort, el acrónimo, pero que desarrollado pues es el paisaje sonoro y el huerto codidáctico como contexto de aprendizaje en la formación del profesorado. Por eso la charla más centrada en la formación del profesorado, porque en esta facultad nos dedicamos a formar maestros y maestras y a formar profesorado de secundaria. Todo esto se concreta en un grupo de investigación, investigando la educación musical, que yo dirijo, y el grupo de innovación consolidado de paisaje y huerto, paisaje sonoro, que dirige la doctora Hurtado, Paiso Lord. ¿Cuál fue uno de los proyectos que nos dio muchas satisfacciones que desarrollamos hace unos años? El paisaje sonoro, escucha, creación y recreación, análisis de escenarios de educación ambiental y musical, un proyecto que desarrollamos durante 3 años que dependía de la Consellería de Educación de esta comunidad y se centró en recrear paisajes sonoros de ambientes naturales y humanos próximos y cotidianos como estrategia para la educación ambiental y musical a través de la escucha, a través de la audición y la creación virtual de paisajes con las TICs. Además, se trabajó el paisaje sonoro y el entorno acústico, a la vez que el medio natural y los sentidos, para incentivar esa sensibilización auditiva en las aulas y fomentar la escucha activa y consciente de los diferentes entornos, paisajes sonoros, favorables o desfavorables, porque nos interesa mucho la audición, la escucha de una manera comprensiva, holística y global, ¿no? ¿Por qué investigar en paisaje sonoro? ¿Por qué decidimos llevar a cabo y comenzar con este proyecto, ¿no? Mm, que permitía esa sinergia entre las dos disciplinas, las ciencias y las artísticas, la música? Bueno, por el desarrollo de competencias clave y docentes, por esa interdisciplinaridad y el enfoque holístico del conocimiento, pues porque pudimos diseñar, desarrollar y evaluar metodologías y herramientas para la innovación educativa, porque nos interesa mucho la investigación en innovación educativa, no solamente la investigación puramente dicha, por esa transferencia, esa difusión del conocimiento que es tan importante y por la relación entre las disciplinas artísticas y científicas como base de ese desarrollo cognitivo y emocional. Bueno, sobre todo el proyecto se centró en esa interdisciplinaridad a través de la actividad investigadora, del trabajo colaborativo y de la globalidad, ¿no? Es decir, el alumnado planteaba dudas, formulaba hipótesis, diseñaba experimentos. Además, el alumnado, el estudiantado organizaba su propio trabajo, tenía cierta autonomía y también el grupo mediante el reparto de tareas, intercambio de la información y luego, sobre todo, ese carácter holístico global de la interrelación entre las dos disciplinas, estableciendo flujos de intercambio donde todo está conectado, interrelacionado y demás. ¿Qué objetivos específicos, además de trabajar el paisaje sonoro, el entorno, la escucha y la audición? Bueno, pues el primero fue identificar los elementos del paisaje y su relación con los componentes musicales. Después, analizar las emociones y el efecto que tenían sobre la salud de los paisajes naturales y humanos a partir siempre de la percepción sensorial. También reflexionar sobre la necesidad de la limpieza de oídos, de la cual ya hablaba Murray Schafer, un compositor, pedagogo y músico canadiense, a través de la escucha, diseñar paisajes sonoros utilizando las TIC,
como estrategia, una vez más, para la sensibilización y la educación ambiental y musical. Y por último, realizar un estudio sobre la idoneidad de los materiales educativos elaborados y cuál podía ser su utilidad en las aulas, ¿no? Para la formación del profesorado. Establecimos tres procedimientos metodológicos. Analizamos la percepción sensorial del paisaje a través de la escucha. Creamos y producimos escenarios de paisaje sonoro virtual mediante TICs. Y por último, aplicamos ese estudio del paisaje sonoro en la formación del profesorado con, bueno, con el estudio Delphi, donde participaban alumnos de grado de maestro de primaria y bueno, pues se diseñaron itinerarios, cuadros de actividades y paisajes sonoros en 3D. Por lo tanto, tres fases del proyecto: estudiar ambientes acústicos, investigar la relación música, paisaje, emoción y reflexionar sobre la naturaleza del sonido, la materialidad de su influencia y ese potencial en la educación tanto ambiental como musical. Aquí tenemos las tres fases con distintas diapositivas, ¿no? De los itinerarios, de los recorridos interdisciplinares, del cuestionario que les pasamos al alumnado, la creación y producción de escenarios de paisaje sonoro virtual. Aquí vemos fotos en el hall de la facultad y en escenarios reales de la vida cotidiana y en el huerto, cómo trabajaron los alumnos, las APPs para medir el nivel decibelios del sonido, etcétera. Y este estudio del paisaje sonoro en la formación, es decir, la evaluación de los materiales educativos con el alumnado, con el estudio del profesorado y cómo se aplicó en el aula de primaria. Concretando un poco más esta parte musical, se nos ocurrió crear y utilizar un recurso que es el musicomovigrama, que es un recurso didáctico que se utiliza muchísimo en las aulas de música para trabajar la audición, la escucha, y nosotros además pues lo ampliamos al desarrollo emocional a través de una fiesta muy característica en toda esta zona del Levante español, la fiesta de moros y cristianos, y por extensión de su música, es decir, trabajar el paisaje sonoro, cómo suena todo el entorno acústico de esta fiesta. Entonces, un poco para ponerles en antecedentes, esta música es un patrimonio cultural y musical que tienen todos los valencianos, porque es el único género original para banda de música. Como pongo ahí, es una de las tradiciones más arraigadas. Las fuentes, el origen de esta música o música festera, que se llama también, tiene su origen en Alcoy, que es un pueblecito de la provincia de Alicante, y sobre todo se nutre de tres géneros musicales: pasodobles, marchas moras y marchas cristianas. Y fue el escenario elegido para trabajar el paisaje sonoro, ¿no? Es decir, la música para la fiesta de moros y cristianos. Por si no la conocen, vamos a escuchar. Bien, bien. Lo que vamos a escuchar es una marcha mora, se aprecia perfectamente ese carácter árabe que tiene, y es con este tipo de música, tanto marchas moras, marchas cristianas como pasodobles, con los que nosotros hicimos el experimento y creamos este recurso del musicomovigrama que ahora explico brevemente. Un recurso didáctico que viene del musicograma para trabajar la escucha atenta, comprensiva y activa en educación primaria, ¿no? Es decir, es una herramienta didáctica o un recurso para trabajar la audición, musicomovigrama. Bien, este musicomovigrama, como digo, viene del musicograma que le debemos a este músico belga, Jos Guitac, que durante los años 90 se dedica a ir con su método. A lo mejor lo conocen si hay algún especialista de música que nos está escuchando, a presentar su método en colegios para trabajar a través de la escucha los elementos de la música y las cualidades del sonido, el timbre, la altura, la duración, la melodía, etcétera, ¿no? Entonces va creando representaciones visuales de la música a través
de signos, de símbolos, sobre todo para gente que no sabe música. Entonces tuvo muchísimo furor en los años 90 y bueno, pues se crearon cientos de musicogramas, pero eran musicogramas donde se ponía la audición, la música y el alumno no hacía nada, simplemente iba con el bolígrafo o con el lápiz señalando, es decir, no interactuaba con la partitura porque simplemente es un apoyo visual, pero como digo, tuvo muchísimo éxito en esa época. Aquí presento algunos de los musicogramas que se crearon y nosotros pensamos que teníamos que dar un paso más del musicograma y creamos los musicomovigramas, que realmente son el musicograma junto con los medios audiovisuales, es decir, musicogramas en movimiento. El término no lo acuñamos nosotros, lo acuña Honorato del año 2001 y luego Montoya y Francés, tres maestros, hoy profesores de universidad, en el año 2009 escriben un artículo donde desarrollan todo tipo de musicomovigramas. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues recogimos todo tipo de información científica y creamos musicomovigramas para trabajar ese paisaje sonoro. ¿Por qué? Porque pensamos que el acercamiento a la música tiene que ser más intuitivo y sobre todo para poder discriminar, para poder apreciar musicalmente y de manera activa pues una partitura musical y por extensión su paisaje sonoro, tenemos que aproximarnos a él de manera un poco más interactiva, ¿no? Y así como ahí pueden ver, pues en su momento vimos que había una necesidad, había un vacío de dotar de un nuevo sentido al desarrollo del musicograma, adaptándolo a los tiempos contemporáneos y, por tanto, utilizando los medios audiovisuales. Y este es un ejemplo de musicomovigrama que nosotros creamos en el grupo de investigación para uno de los proyectos. Se basa en una marcha cristiana de un compositor de Muro de Alcoy, de un pueblecito de Alicante, el embajador cristiano, y voy a poner para que vean cómo suena. Vamos a ver cómo es interactivo, cómo se van las imágenes, se van eh, bueno, pues coloreando, ¿no? Y cómo se puede trabajar, por ejemplo, la estructura o la plantilla instrumental de una obra. Esta es la introducción y además aparece ahí marcado. Y además también lo tienen aquí a la derecha, la plantilla que está sonando. En este caso, el viento metal. Bien, así, ¿no? Podemos trabajar las plantillas instrumentales, por supuesto la estructura, la forma, la altura, la intensidad, porque también hemos visto cómo va desde la introducción de la parte de percusión increciendo hasta el primer tema, etcétera, etcétera, ¿no? Hay múltiples posibilidades y aquí tenemos la estructura, la introducción, la primera parte A, la segunda parte B y luego la coda al final, que siempre es un fragmento que suele aparecer al final de las composiciones. Bueno, así compusimos varios musicomovigramas y bueno, pues después de pasar el experimento a grupos de alumnos, pues llegamos a una serie de conclusiones, ¿no? Que con el musicomovigrama se aborda la formación integral del profesorado, dotándole de una herramienta con la que trabajar la salud emocional, al tiempo que se promueve esa limpieza de oídos de la que yo hablaba al principio, y se realizan prácticas de escucha comprensiva y atenta. Además, formamos al alumnado para que fuesen conscientes de la importancia que tiene la escucha musical en todos los ámbitos de la vida, porque no podemos olvidar que estamos formando ciudadanos críticos. Fomentamos el aprendizaje cooperativo de los estudiantes y su implicación en la elaboración de materiales que luego desarrollamos en el aula.
El medio natural, es decir, la fiesta de moros y cristianos, es un contexto facilitador de la interdisciplinaridad que permite esa sinergia entre las disciplinas, resolviendo problemas de la vida cotidiana. A partir de esta experimentación, la indagación y la reflexión en el entorno, se trabaja la relación entre la música y las ciencias, estableciendo este feedback que nos parece muy interesante. Además, se establecen sinergias abordando el paisaje sonoro como patrimonio cultural en constante evolución con el hombre. La respuesta de los alumnos, del alumnado, del estudiantado fue muy positiva, mostrando siempre una gran participación, mucha motivación y una autonomía y eficacia en el proceso de aprendizaje. También pensamos, a raíz de este proyecto, consideramos importante invertir parte de nuestro tiempo en la elaboración de nuevos recursos, pero sin dejar de lado el aprovechamiento de los existentes. Es decir, el musicomovigrama no deja de ser un recurso que tenemos que elaborar. Es decir, es importante dedicar parte de nuestro tiempo a dar un paso más, ¿no? Pensamos que es necesaria una revitalización del papel docente, generación de nuevos materiales y un uso de recursos cercanos a la experiencia del alumnado. Todo esto lo conseguimos, como digo, con el músico movigrama. Voy a poner otro que hicimos también para el alumnado de infantil, es un poco más sencillo. Está en valenciano porque es la lengua de la comunidad. Ramonet, si vas al hort, Ramonet, si vas al huerto, también trabajando todo este tema. En la introducción, ahora empiezan a cantar. Ramonet, si vas a la porta figues, Ramonet, si vas a la porta figues i amb el cap, si vas a la... Bien, y por último, otro musicomovigrama también tradicional. A ver, pues no, no se oye, ¿no? No. Bueno, No funciona. bueno, pues no funciona, pero aquí se ve la entrada de las líneas, primero esta, que sigue sonando, después la segunda, después la tercera y después la cuarta. La usamos mucho para trabajar el canon, que es un tipo de forma musical que, bueno, pues utilizamos mucho, sobre todo en los primeros cursos de primaria, porque armónicamente pues es muy consonante, es decir, suena muy agradable al oído y luego les gusta mucho. Y a continuación, mi compañera va a continuar con su explicación. Voy a cerrar aquí, Sí. Deja de compartir si quieres ¿sí? Vale. Y cierro aquí y hago este, ¿no? ¿Dónde estás, no? Arriba. Ahí. ¿Te pones tú? Sí. Vale. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Amparo Hurtado, como ya me ha presentado mi compañera Ana María Botella. Y bueno, pues yo lo que voy a hablaros también es en la misma línea, por supuesto, del proyecto, porque evidentemente, como ya sabéis, y aquí creo que, bueno, podéis ver, Paisolort es la parte del proyecto, lo que tiene que ver con lo que es las propuestas de innovación. Paiso sería, digamos, el proyecto más en su extensión completa en la que se trabajan todos los tipos de paisajes sonoros, mientras que Paisolorte está un poquito más orientado a unos paisajes concretos que son los paisajes agrarios que forman parte de la Huerta de Valencia. Estamos en la ciudad de Valencia, que es donde está la Facultad de Magisterio, además la Facultad de Magisterio justamente en la parte norte de la ciudad, donde ya linda directamente con la agricultura, con todos los campos agrícolas de la huerta. La huerta es un cinturón que está alrededor de la ciudad, es un cinturón agrario que tiene más de 2000 años, que además, bueno, pues está surcado por un montón de acequias que vienen ya de una época muchísimo más antigua. Estamos hablando de la época de los moros, época romana, o sea, estamos hablando de una ya, digamos, de un patrimonio milenario, ¿no? Entonces, esta singularidad de la ciudad de Valencia,
que está rodeada de esta huerta especial que además se mantiene durante estos 2000 años y que está, digamos, abierta, es decir, que está surcada por un montón de campos, pero que no están separados por vallas. Entonces es toda una extensión en forma de mosaico que, bueno, pues que le da una visualización de un paisaje muy específico, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos un poco en esa parte de los recorridos y lo que hemos hecho en esa zona de la huerta que está tan próxima a la facultad. Eh, un poco por simplemente centrar un poco la parte de qué es el paisaje y por qué trabajamos el paisaje, sobre todo desde qué aspectos. A mí me gustaría hablar de las dimensiones. Las dimensiones del paisaje, que es algo que muchas veces no solamente pensamos en la parte natural. El paisaje, pues es todo aquello que vemos, está claro, y es cualquier parte del territorio que está percibida por las poblaciones. Pero también hay una parte que está obtenida a través de los sentidos y que son las formas, los colores, los sonidos, los aromas. Muchas veces todo esto nosotros no somos conscientes de que está ahí, pero forman parte de la información que vamos recibiendo del paisaje. Nosotros, como parte de ese paisaje, los seres humanos, pues cambiamos y modificamos el paisaje, de manera que esta zona que estoy diciendo yo que está alrededor de la ciudad, que es de tipo agrícola, pues bueno, es una modificación del paisaje original, pues durante muchas generaciones y generaciones de personas que han convivido en ese lugar. Entonces, esta parte que decimos que está perceptida, o sea, que se percibe a través de los sentidos, se llama fenosistema. Y es esa parte en la que nosotros hemos estado trabajando, una de las percepciones, que es a veces la que pasa más desapercibida, pero es tan importante como cualquier otra, que es la de los sonidos. Nosotros percibimos los sonidos a través bueno, o sea, a través del oído, y estamos constantemente obteniendo una información. Muchas veces no somos conscientes de la importancia de esa información, pero nosotros, si vamos a cruzar una calle y oímos el sonido de un coche, nuestro sistema, digamos, cerebral nos informa y nos dice: cuidado, hay un peligro. Entonces, quiero decir con esto que muchas veces ese sonido que nosotros percibimos no hemos sido conscientes, pero gracias a él, en este caso, pues no hemos tenido un accidente, por ejemplo. Pero también hay otros sonidos que nos resultan muy interesantes, muy agradables, que nos generan una sensación de actividad, hay sensaciones de bienestar, de paz, de relajación, de tranquilidad, y todo depende también del entorno en el que nos estamos moviendo. Y entonces, en ese sentido, es lo que nosotros hemos estado trabajando, sobre todo la percepción sensorial del paisaje. A mí me gusta siempre dejar esta frase de Brea Feijó en 2007, porque habla precisamente de esa relación que hay entre lo que vemos, la naturaleza, de cómo algo que está ahí en nuestra vida cotidiana, pues se puede convertir precisamente en arte a través de, bueno, pues de esa percepción sensorial que tienen los compositores, sus pensamientos, todo lo que sienten cuando están visualizando o visitando esos lugares, y hacen de fuente de inspiración para, bueno, o bien para describirlo, y entonces hay obras magníficas y estupendas en las que se describen determinados paisajes o elementos naturales, pero también donde podemos incluso generar, pues, nuevas experiencias sensoriales a través de músicas que han sido nutridas a partir del paisaje para transformarse en paisajes, digamos, totalmente artificiales, no existentes, o sea, creados por las personas, ¿no? Entonces es algo muy importante, y tener en cuenta que además, cuando habla de en lo natural parece hallarse la clave de la música humana, desde su primitivo significado territorial y sexual hasta del refinamiento emocional y espiritual, esa frase es muy relevante, es muy importante, porque efectivamente en lo natural es de donde nosotros, digamos, la música está expresándolo todo, esos movimientos. Imaginemos en las épocas prehistóricas en las que los primeros seres humanos, pues, se expresaban también a través de música, a través de diferentes sonidos que generaban instrumentos que fabricaban, ¿no? Bueno, y estaban, digamos, pues transmitiendo la cultura en ese momento de esa comunidad. Es importante, porque ya lo ha dicho mi compañera, que para trabajar el paisaje sonoro y el entorno acústico es importante trabajar los sentidos. ¿Por qué? Y a través, sobre todo, de esta escucha, o sea, potenciar lo que es la sensibilidad auditiva. Es importantísimo, porque de esta manera podemos de verdad diferenciar los paisajes que son paisajes saludables de aquellos paisajes que no lo son. Y además,
Con ello podemos crear espacios o entornos que sean mucho más amables. Imaginemos una escuela en la cual está en una zona muy céntrica de la ciudad, en la que alrededor de la escuela nos encontramos una cantidad de tráfico muy elevado. Bueno, pues los sonidos que estamos recibiendo constantemente en las aulas, sobre todo cuando llega la época, digamos, más de verano, más hacia la primavera, en la que se abren las ventanas, estamos oyendo constantemente tráfico. Bueno, pues imaginemos que nosotros tenemos un espacio exterior del centro en el cual podemos generar, pues a través de una cobertura vegetal, por ejemplo, con árboles, podemos generar espacios en los que esos sonidos, digamos, que son desfavorables o que son negativos y que pueden, digamos, interferir en los procesos cognitivos, pues los podemos minimizar hasta el punto que prácticamente no sean perceptibles los sonidos del entorno exterior al colegio. ¿Vale? Eso, por ejemplo, lo estamos trabajando mucho ahora, sobre todo haciendo pequeñas audiciones de entornos determinados para detectar cuáles son los elementos que generan mejor bienestar. Generalmente son aquellos que son de origen natural o también humano, pero aquellos que son de origen tecnológico generalmente están dando unas sensaciones más negativas. Entonces, extraemos esos elementos naturales para crear de forma arquitectónica pues, diseños de nuevos centros escolares que sean mucho más cercanos a la naturaleza y que generen ese bienestar. Vale, en la parte que hemos hablado del proyecto de Paiso Lorca y de Paiso, que sería el proyecto además que estamos en este momento en marcha desde el 2022, estamos llevando a cabo, lo que hemos trabajado sobre todo es esa contextualización territorial. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de paisajes cercanos. Además, a través de la tecnología, ya lo ha dicho mi compañera, bueno, pues yo voy a mostrarles algunas experiencias trabajando con realidad virtual, todo lo que son experiencias inmersivas para trabajar el paisaje acústico y visual. Y luego, por supuesto, claro, centrado en las realidades, en problemas cotidianos y situaciones reales. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunas de las, no sé si voy a poder verlo, lo vamos a poder ver correctamente, espero que sí, pero tenemos algunos listas de grabaciones de realidad virtual que están depositadas en YouTube. Les podemos facilitar perfectamente los enlaces para que puedan visitarlos. Y bueno, pues voy a poner un ejemplo para que se pueda visualizar, a ver si me deja entrar. No sé si, a ver, creo que no me va a dejar, tengo que volver a compartir para, a ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque he cambiado de pantalla. Un segundo y así les puedo mostrar. Vale, perfecto. Ahora sí. Ahora les podré mostrar por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de los vídeos que tenemos de realidad virtual del litoral, donde nosotros podemos ver, por ejemplo, si yo pongo esta grabación, un momento. ¡Wow! Ofertas de primavera de Amazon en deportes, Pues ya electrónica, hogar, saben que en belleza, moda YouTube y mucho más. Termina. aparecen siempre los anuncios. Bueno, a ver si lo pueden visualizar. Y por ejemplo, miren, podemos ver una grabación que está en 360 grados. La parte de aquí es que estábamos por la mañana y y la cámara se quedó así con un poco de humedad. Bueno, aquí, por ejemplo, tienen otra grabación en la cual estamos en una playa en la que tenemos ahí prácticamente son lo que la marea había llevado a la costa, las conchas, junto con pues, restos de algunos elementos marinos. Y bueno, pues finamente se oye un poco el viento, no tanto. Aquí tenemos otro, por ejemplo, otro paisaje que podemos visitar, en el cual pues lo que tenemos es una zona ya más donde están las cañas. Esto es una salida de uno de los barrancos que hay, el barranco de Carraiset, que está aquí en la zona cercana de Valencia, la zona norte, y entonces en la salida hacia el mar pues tiene un espacio donde pues podemos visualizar, ¿ven? Podemos ver si, por ejemplo, hubiera en este momento, que en este caso no lo hay, para les mostraré un ejemplo en el que, por ejemplo, se pueda apreciar algún elemento natural móvil, por ejemplo, algún insecto o algún animal que se pueda apreciar. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, podríamos estar viendo, vamos a compartir ahora de nuevo la otra pantalla. A ver, un momentito. Y entonces, creo que se puede ver. Vale. Y voy a mostrarles, por ejemplo, un ejemplo de montaña en el que podemos ver lo mismo. Voy a volver otra vez a compartir.
Tengo que salir y volver a compartir porque como son diferentes pantallas. A ver, aquí tenemos, por ejemplo. Entonces, este, por ejemplo, que es el de la vida en el suelo, este es muy interesante, es muy bonito. Fíjense, voy a ver si se puede poner un poquito más de voz. Claro, es que no sé si se oye mucho, no se está oyendo mucho. Es el máximo, creo. Sí, pero bueno, de todas maneras, lo que sí que se puede apreciar, a ver si podemos. De todas formas, les pasaremos los enlaces para que puedan visitarlos y ahí podrán estudiar. Entonces, aquí tenemos una grabación en la cual nosotros, creo que se oye algo del viento y en algunos casos pues, se oye, por ejemplo, el, algún sonido de pájaros. Vamos a ver si esto, por ejemplo, se puede ver mejor. Aquí estamos en un campo de margaritas. Esto, por ejemplo, lo trabajamos no solamente para la parte auditiva, sino también por la visual, porque muchas veces lo que podemos apreciar, por ejemplo, son las diferentes escalas. O sea, aquí nosotros tendríamos una sensación de ver el entorno como si fuéramos un insecto, no desde el punto de vista humano, sino que desde el suelo. Y entonces, claro, son aspectos, digamos, enfoques que normalmente, de forma habitual, nosotros no vamos a poder apreciar, mientras que con este tipo de grabaciones sí que podemos visitarlas. Luego, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Hola, Antonio Lobato. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Sí. Saltamos. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver una cueva y podemos apreciar que en estos momentos está lloviendo. Entonces podemos ver el entorno que se ve desde la gruta. Este es un paisaje en un pueblo denominado Buñol. Como ven, pues eso, estaríamos cobijados y nosotros con estas grabaciones podemos percibir exactamente lo que visitaría o lo que vería la persona que está en ese momento cobijada en la cueva. ¿Vale? Bueno, pues así nosotros podríamos estar viendo diferentes tipos de paisajes que serían, pues en este caso, nuevamente estaríamos en los paisajes litorales, o sea, siempre estamos trabajando desde lo que es la zona de línea de playa, porque Valencia pues, se encuentra en el litoral mediterráneo, como ya ha dicho mi compañera, y entonces, claro, estamos hablando de, digamos, diferentes paisajes que van desde el nivel de costa, el litoral, hacia la parte más interior, que es donde está la zona sobre todo agraria, hacia la zona más de montaña, pasando por lugares urbanos, o sea, centros urbanos. Por ejemplo, para que se vea algún ejemplo de una zona urbana, también les muestro un ejemplo para que se vea, por ejemplo, un mercado medieval, para que vean un poco también pues diferentes espacios, no solamente la parte del tráfico, sino también algunos aspectos que son saludables y que son además muy valorados por las personas que ven la actividad y que ven el vídeo. Bueno, en estos casos, claro, como hay que portar la cámara, pues como verán, pues soy yo la portadora de la cámara mientras estamos visitando ese espacio festero. Aquí está yendo un poco lenta la red porque son grabaciones que además, una de las cosas que también hay que tener en cuenta. Vale, estas grabaciones, que me sale la voz, perdone que os voy a quitar. Ya está. Vale, perfecto. Es que estaba en marcha uno de los vídeos. Vale, entonces estas grabaciones generalmente suelen ser muy pesadas, porque las cámaras que se utilizan para hacer este tipo de grabaciones, generalmente, como estamos hablando de 360 grados, necesitan que tengan una alta resolución y entonces estamos hablando de unas grabaciones en 4K. Claro, esto lleva a que muchas veces los vídeos no pueden tener una duración de más de medio minuto, un minuto como máximo, porque a partir del minuto el volumen o el tamaño que, digamos, adquieren los archivos es tan pesado que aunque esté online,
y se pueda subir a YouTube sin ningún tipo de problema con esa calidad. El problema es que luego para visualizarlo, pues como han visto, se ven a veces un poco de dificultad porque la velocidad de la red pues a lo mejor no es suficiente, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos son grabaciones que no llevan más de entre medio minuto y un minuto. De manera que cuando hacemos las visualizaciones, pues son visualizaciones muy concretas y muy cortas, digamos, en tiempo. Bueno, ¿esto qué es lo que nos, digamos, facilita? Pues sobre todo lo que hemos hablado, educar en el medio, porque en el fondo nosotros estamos trabajando dentro del medio, aunque sea de una forma virtual. Nosotros hemos hecho grabaciones que además incluso algunas de ellas están hechas en momentos determinados, con situaciones determinadas que podemos ver cómo van cambiando a lo largo, por ejemplo, de las estaciones o si, por ejemplo, hay un elemento de tipo, por ejemplo, contaminante, pues ver en ese momento y poderlo visualizar en diferentes ocasiones. También para educar sobre el medio, teniendo en cuenta pues todo lo que son los cambios que hemos comentado, todo lo que son las intercomunicaciones entre los diferentes sistemas, la parte científica, la parte artística, etcétera, y sobre todo lo más importante que es educar a favor del medio. Si nos vamos, por ejemplo, a los itinerarios, que ya mi compañera también lo ha comentado, simplemente comentar, por ejemplo, aquí tenemos la Facultad de Magisterio y toda esta zona que estamos visualizando, que está en un tono así como un tono más agrisado, entre gris un poquito marroncillo, bueno, pues que donde están las salidas 2, 3, 4 y 5, todo eso es zona de huerta. Eso es una zona de huerta donde nosotros podemos visitar. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es que conforme van escuchando los sonidos van rellenando ese tipo de cuadros. Lo que queremos es que identifiquen el elemento sonoro y que luego nos digan de qué tipo de producto, cuál es el origen del sonido, si es natural, humano, tecnológico, la frecuencia, porque es importante saber si el sonido es continuado, si es repetitivo o si es un sonido único. También si es fuerte o suave, si es agradable o desagradable, y también la localización, porque muchas veces en un momento determinado, en un lugar determinado, escuchamos unos sonidos de forma muy cercana, mientras que escuchamos otros sonidos de forma lejana. Por ejemplo, conforme nos vamos alejando de lo que es la zona del casco urbano, nos vamos encontrando con sonidos más naturales de pájaros, viento, agua, porque hay acequias, y lo que estamos viendo y escuchando de forma mucho más residual o más mitigada son los ruidos derivados del tráfico. Con lo cual, conforme nos adentramos a la zona más agraria, más de campos, pues nos encontramos con sonidos naturales principalmente frente a los sonidos tecnológicos. Esto, al final, lo que lleva es una percepción de un ambiente sonoro mucho más agradable. En este caso, lo que hacemos además que en estos elementos y en estos lugares lo que pedimos es que nos indiquen cuál sería la música o tipo o estilo musical que, digamos, creen que podría reflejar ese espacio que hemos visitado. También las sensaciones, o sea, los adjetivos, cuáles serían los adjetivos que podrían indicar como emociones, y también qué instrumentos podríamos utilizar, tanto convencionales como no convencionales, para representar estos sonidos que hemos visitado. Esto lo que nos lleva también es a localizarlo geográficamente, y entonces hablamos de cartografía sonora. Incluso muchas veces lo que hemos hecho es coger canciones populares en las cuales lo que vamos haciendo es ubicar los diferentes elementos que salen en las propias canciones en las que se hable del entorno y de los paisajes que son cercanos, y ubicarlos y coger esos sonidos para identificarlos. Entonces, de esta manera creamos una cartografía sonora de tipo patrimonial. Y luego aquí tenemos un poco el ejemplo de las cosas que hemos ido haciendo, porque también hemos realizado, por ejemplo, vamos a ver el tema de los videojuegos, ya hemos visto otros, aquí como podemos ver también, por ejemplo, los sonidos, el nivel de decibelios evidentemente cambia mucho. En la zona de huerta baja hasta 50 decibelios, mientras que, por ejemplo, en la zona del tráfico estamos hablando de 91, que es un nivel acústico muy elevado. Y bueno, pues para terminar, simplemente comentarles que con esto de los musicomoigramas también creamos un videojuego en el que los insertamos. O sea, eso fue, digamos, el paso siguiente después de haber creado los musicomoigramas, en el que íbamos, o sea, la idea era buscar un cancionero que estuviera relacionado con el huerto. El huerto le llamamos Huerto de Bernardo, que es el huerto que visitábamos. Y bueno, pues este juego
este juego estaba representado por diferentes escenas. Primero una presentación en las que una niña y un niño pues hablaban de su tatarabuelo, en el que, bueno, pues le habían encontrado unas cartas que le escribía el tatarabuelo y entonces les explicaba cómo tenían que ir encontrando diferentes elementos, pues en este caso, por ejemplo, productos de la tierra, como la chufa que sirve para hacer una bebida muy agradable que se llama la horchata y que es un tubérculo. Y entonces iban encontrando los diferentes elementos, visitando los diferentes paisajes y entonces iban con esos elementos creando los musicomoigramos que teníamos aquí, que era el de la playa, el de la huerta y el de la montaña, que son los que nos ha mostrado nuestra compañera. Y luego ya para decir que simplemente pues el tema de la interdisciplinaridad, pues evidentemente yo creo que ha quedado bastante clara y decir también que es muy importante la parte de la transferencia. Eh, con todo esto también digamos, hemos empezado ya la investigación sobre cómo adquieren las competencias digitales docentes nuestro alumnado a través de todos estos medios que nosotros hemos ido implementando y experiencias y también materiales didácticos. Son entornos virtuales de aprendizaje que nos ayudan sobre todo a la clarificación de contenidos, a discutir, debatir, pensar, meditar, promover la observación, análisis y reflexión. Pensemos que estos, digamos, espacios virtuales los podemos visitar constantemente y de esta manera pues adquirir las competencias docentes con las tres claves que aquí no las voy a ya mencionar porque ya las ha mencionado mi compañera. Pues muchísimas gracias por la atención. Sí, lo dejo de compartir. Gracias a Vale. usted, Ana María, y también a... Ay, perdón tu nombre, me olvidé, perdón. Amparo, Amparo Hurtado. Amparo. Sí. Nada, bueno, muchas gracias y bueno, pasemos si alguien tiene algunas preguntas, algún comentario. Yo tengo una pregunta. Carolina. Hola, muy interesante la presentación, pero tengo una duda, no lo tengo muy claro todavía. Cuando hablan del musicomovigrama, realmente, cuál es la asociación? ¿El sonido con el tipo de instrumento o varía en función de lo que quieren conseguir? Si es la sonoridad o el timbre o la altura del sonido. Que me Sí, explique un poquito, realmente es primera vez que lo escucho, ¿no? ah, pues sí, varía un poco en función de lo que queremos conseguir. Que queremos trabajar efectivamente la intensidad, la altura, pues entonces el musicomovigrama lo enfocamos a trabajar eso. Sí. Eh, Entran en juego, lógicamente, los elementos musicales o las cualidades y luego también la habilidad que tenga la persona para crear, ¿no? Con programas de diseño y con programas de sonido. Para que se haga una idea, al principio tardábamos 4 meses en hacer los musicomovigramas, esos que le hemos mostrado, y ahora en 2, 3 semanas ya los hacemos. Son un poco a la carta. Por eso son tan complicados porque diseñamos los recursos en función de lo que queremos trabajar. Porque no es lo mismo trabajar la textura que trabajar la intensidad, que entonces son interactivos porque se va moviendo el dibujo a través de la luz, en el caso de los que yo les he mostrado, y así se trabajan los contenidos X. También los tenemos para pizarra digital interactiva. Es que no los he mostrado pero son un poco a la carta. Sí. Y lo otro, otra preguntita. La ficha, lo que explicaba Amparo. eh, Luego que hacen lo de la identificación, que le das la ficha, identifican los sonidos, si se escucha, siempre lo van a asociar, claro. Entiendo que en el contexto de que es formación de profesores de música, esta parte, ¿no? Siempre lo asocian con la música y con prácticamente música local, o sea, que es propia en este caso de Valencia, ¿no? O sea, de la comunidad de Valencia. ¿Sí? ¿Es así? Bueno, no solamente, que va, que va. En realidad es muchísimo más amplio, lo que pasa que es verdad que el tiempo que tenemos es muy justito, pero
Realmente hacen dos asociaciones. Por un lado, están identificando las características del sonido, sobre todo para clasificar los sonidos y sobre todo para ver la parte que tiene que ver con los espacios o los elementos que generan bienestar frente a los que no generan bienestar. Y luego la segunda parte es esa parte en la que esos elementos, digamos, del entorno, que sería dentro de la parte más de las disciplinas de geografía, biología, etcétera, se relacionan con la parte de los elementos musicales, porque nosotros lo que hacemos es que luego esos elementos, o sea, esos espacios los recreamos. O sea, no lo he explicado hoy, pero nosotros al final de todo este trabajo, después de hacer el itinerario, después de completar los cuadernos, después de reflexionar sobre la utilidad de la realidad virtual, después de hacer también una reflexión sobre cómo han adquirido las competencias digitales docentes, al final el alumnado hace un taller en el cual tienen que explicar una historia, o sea, una historia que sucede en un espacio determinado, en un entorno determinado, a través de la música. Entonces es el lenguaje musical y entonces ahí es donde ellos crean sus musicogramas, en este caso, hacen musicogramas y los interpretan, de manera que relacionan el elemento y lo que sería el instrumento musical donde podrían recrearlo. Entonces estamos haciendo un estudio primero del medio natural o del medio urbano o medio humano, y luego finalmente para hacer una recreación, una creación artística. Y entonces, claro, el Ok, proceso es mucho más complejo y muy sí, largo, claro. Aquí lo podíamos explicar, pues eso, pues en la parte más principal. vale, gracias. A usted. Vamos a responder las preguntas que hay en el chat y Mauricio pregunta, ¿han creado material docente que se pueda conseguir en algún lado para descargar? Sí, podemos enviarle a Karin Claro. enlaces para que puedan descargar material. Sí. Sí, los musicomovigramas tenemos una web. Sí, yo te enviaré. Y Sí, enviaremos los enlaces de todos los materiales que nosotros tenemos. Sí que es verdad que en formato, digamos, un libro no lo hemos todavía, estamos en ello, porque estamos completándolo, porque es la parte del proyecto precisamente que estamos elaborando, que es lo que teníamos que, este año finaliza esa parte. Entonces, cuando lo tengamos también estará disponible, por supuesto. Buenísimo, se agradece un montón. Y Daniela Rodríguez dice, ¿cómo pueden ser parte de los talleres para inscribirse? de los nuestros, claro. Vale, a ver, los talleres sí que es verdad que es que están dirigidos dentro de, de las materias que impartimos. A Mm. ver, nosotros aquí en la facultad pues hay una asignatura que en este caso es la que yo imparto, que es didáctica de las ciencias naturales, donde encaja perfectamente todo lo que es la parte del trabajo sobre el medio, sobre la parte del paisaje, pero además con los grupos o sea, de artes y humanidades y el grupo de educación musical, con lo cual es ahí donde lo hacemos. Entonces, claro, está dirigido directamente al alumnado dentro de unas materias que son las que están impartiendo. No hemos hecho talleres externos, pero vamos, es una idea que me parece fantástica Sí, estaría y muy que quizás bien. a lo mejor podríamos incluso plantear Sí, cómo hacemos estos talleres para que, bueno, pues quienes estén interesados en replicarlos también lo puedan hacer en sus centros. sí, sí, Sería una fantástico. súper propuesta, sí, porque el trabajo está excelente lo que hacen. Entonces, Sí, sí, recogemos la idea esta, Sí, es que sí. me parece una idea Muy buena, maravillosa. ¿eh? Sí. sí, sí. Dejamos abierto igual el espacio acá de Latinoamérica para que puedan llegar a la gente de Latinoamérica y hacer Claro, taller. fenomenal. Pues nada, Fenomenal. encantadas. Así que se agradecería si pudiera impartir algo. Ángelo, si quieres hacer la pregunta que tiene la mano levantada. Ok, sí, gracias. Bueno, genial, gracias por la presentación. La verdad, me parece súper interesante todos los hallazgos y tengo como una inquietud. eh, a ver si ustedes han recreado esta experiencia inmersiva, Sí. pero de un paisaje natural desde el punto de vista audible, pero en una zona urbana, de tal manera que la experiencia tal vez, digamos, no sea asistida a través de realidad virtual, sino más bien como una especie de audiograma en algún sitio público y si han podido, digamos, como medir cuál ha sido la experiencia o la interacción de los usuarios con con esta experiencia, ¿verdad? A ver, no he terminado de entender.
La pregunta, a ver, realmente en las visitas que hemos hecho, o sea, físicamente, ¿vale? No con realidad virtual, las hemos hecho en la zona agraria. No las hemos, en la parte de la zona urbana, lo que hemos hecho ha sido desde la facultad que tiene al lado, pues, además una gran vía, o sea, donde hay muchísimo tráfico, y entonces luego ya separándonos de la ciudad hacia la parte de la zona agraria. Es verdad que no hemos hecho interacciones concretas en zonas, digamos, urbanas de forma presencial. No sé si lo había entendido yo, es que se refería a la zona, a la Sí, parte presencial. En sí, la sí, a la parte parte presencial en la zona urbana. Claro, en la parte presencial no hemos entrado dentro de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, esto que tenemos de las grabaciones que he mostrado, ¿no? De una fiesta, bueno, pues una fiesta medieval en el barrio, claro, estamos en vacaciones. Entonces, al estar en vacaciones no hay clases, con lo cual no he podido llevar al alumnado de forma presencial a visitarlo. Lo hemos tenido que hacer de forma virtual, que es un poco también lo que nos pasó, por ejemplo, en el COVID, que tuvimos que hacer las grabaciones porque tampoco el alumnado podía ni siquiera visitar las zonas ni siquiera cercanas de la facultad. Entonces, es cierto que les pedimos en alguna ocasión que hicieran algunas grabaciones y que hicieran alguna especie de reflexión sobre los sonidos que podían encontrar en entornos cercanos, y en algunos casos sí que es verdad que el alumnado, sobre todo en zonas donde estaban parques donde iban los niños, tenían, digamos, pues unas percepciones muy positivas, similares a las que se podían encontrar en zonas, digamos, rurales o incluso en zonas, pues, tipo agrarias. Pero sí que es verdad que eso solamente lo hicimos una vez. Lo que pasa que realmente el problema que tuvimos ahí es que el seguimiento, porque tenían que hacer un pequeño seguimiento durante varios meses, como las asignaturas están muy, muy apretadas y tienen mucho contenido, pues la verdad es que el resultado final no fue un seguimiento continuado. Entonces tampoco tenemos ahí unos resultados que podamos decir que son concluyentes. Excelente, gracias. Bien, no sé si hay otra pregunta, algún comentario. Decían por aquí, Daniela, dónde las podemos seguir en redes. Yo he puesto la página web mía personal, que ahí hay muchísima información. Están todos los proyectos, también hay algún recurso, pero también en Facebook, si ponen Ana Botella, no creo que haya otra. En Facebook soy yo y en Instagram también. Y yo comparto todo, todo, tanto las conferencias como los cursos, como entonces Ana Botella. En el fondo el usuario es Anabot Nico. Anabot, a Ana ver, Bota, acá ah, sí, son- Nico, este es el usuario, que me sale con mayúscula, pero no, ¿eh? Es con Anabot Nico, ahí es el usuario de Instagram y de Facebook, pero vamos, Ana Botella, Nicolás, no, no hay otra, que ningún problema. acá está. Muy, muy agradecidas, ¿eh? Sí, sí, la verdad es De que la encantadas. oportunidad que nos han dado. Ujú. No, no, nosotros agradecidos del trabajo que nos presentaron. Está buenísimo. Ahí voy a compartir tu Instagram de Ana. Ahí Ah, está. pues perfecto, perfecto. Y Bueno, además estamos en contacto, ¿no? Ya a partir de ahora, yo creo, Karin, porque sí, así, sí, seguimos en contacto y ojalá que puedan extender este taller a la comunidad. Sería sí. Y, buenísimo para nosotros, sí, seguir y yo aprendiendo. voy a añadir que es que además yo soy decana de la facultad, ella es vicedecana, por lo tanto, si necesitan venir a la Universidad de Valencia, a la Facultad de Magisterio, vamos, sin ningún problema, están invitadas, invitados. Te agradece un montón. Bueno, vamos a ver si no hay otras preguntas, comentarios. Parece que no. Así que bueno, no sé, Carolina ahí, ¿no? Gracias. Bueno, nos vemos entonces, seguimos en contactos. Les agradezco un montón, gracias por el trabajo que nos presentaron. Gracias. Sí, sí. Espectacular. Nada, Muchas Gracias. gracias. felicitaciones. Gracias, nos vemos, que estés muy, muy bien y un abrazo grande. Igualmente, gracias.